Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta Zona Franca y yo soy María Camila Orozco. Al finalizar el 2021, Bogotá fue merecedora de un deshonroso lugar. Ocupamos, los que vivimos en la ciudad de Bogotá, la posición número 8 de las ciudades con más trancones en el mundo, entre 1000 ciudades, que fue lo que evaluaron una compañía estadounidense. Días después de esta noticia, Claudia López, la alcaldesa de la ciudad, invitó a los bogotanos a vender su carro y a pagar por usar su vehículo cuando éste tuviera pico y placa. No compre un carro adicional, por favor, eso es lo que hace es empeorar el problema. No compre moto. O comparta su vehículo o pague por salir, pague por... Unos 9 meses después de la medida del pico y placa extendido, muchos de los bogotanos o compraron un carro adicional o pagaron para usar el vehículo durante el pico y placa extendido. La propia Secretaría de Movilidad reveló que solo el 4% de los carros no están circulando. Con la medida, como la misma Secretaría lo anunció al iniciar este año, se esperaba sacar de circulación cerca de la mitad del parque automotor. No se logró y, por supuesto, el transporte público sigue siendo deficitario. Es difícil realmente encontrar un bus vacío como en los que se monta la alcaldesa Claudia López. Actualmente, las postales de las calles de Bogotá son repletas de trancones y obras. Lo peor es que el panorama no se ve muy alentador. En medio del caos asoma la siniestralidad vial, algo que también empeora, y cientos de muertos y heridos caen en las calles capitalinas y colombianas mientras todos nos preocupamos de salir del trancón. Bienvenidos. Bogotá, que es la capital de Colombia, tiene el peor tráfico de la región, perdiendo en promedio 126 horas por un año, según datos de la app TomTom, que tuvo en cuenta otras ciudades como Lima, Recife, Santiago, Ciudad de México, Río de Janeiro, Buenos Aires y, atención a esto, Sao Paulo, famosa por sus trancones. Esta noche está con nosotros Fernando Rojas, doctor en Historia, especialista en movilidad, usuario de Transmilenio y de la bicicleta y la patineta. Fernando, un gusto, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Aquí listos para conversar sobre este tema tan espinoso. Usted que sí sabe de movilidad, Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático Alternativo, ha estado pendiente también de las grandes obras que están alterando y alterarán durante un par de años la movilidad de la ciudad. Concejal, muy buenas noches, bienvenido. María Camila, buenas noches, un saludo para Fernando, para la compañera de panel, no recuerdo su nombre, disculpe. Su compañera es Mari Botajicio. Para Mari y para todos los televidentes de Zona Franca. La doctora Mari Botajicio es líder y activista en favor de la seguridad vial en Colombia y la región latinoamericana, fundadora de la Liga contra la Violencia Vial. Doctora Botajicio, muy buenas noches y bienvenida. Buenas noches, encantada de estar nuevamente en su programa y buenas noches a mis Sí, señora, compañeros. el gusto siempre será nuestro tenerla en esta mesa. Fernando, quiero comenzar con usted viendo un poquito las cifras, el abreboca de lo que estábamos hablando. ¿Cómo manejar la movilidad en Bogotá? ¿Qué hacemos con los trancones? Ese es un tema, es una pregunta muy complicada y la respuesta tiene un montón de aristas porque no hay una solución mágica para que esto funcione. Yo creo que lo primero que hay que entender es por qué llegamos a esto y habría como 2 o 3 cosas muy rápidas para la conversación. Lo primero es que durante muchos años nos dijeron que en Bogotá no se podían construir vías porque nos íbamos a llenar de carros, y no construimos vías, pero nos llenamos de carros y de motos. Lo segundo es que llevamos décadas tratando de tener un transporte público digno, eficiente, seguro y ojalá a un costo que las personas que vivimos en Bogotá lo podamos pagar, y eso tampoco ha sido posible. Lo tercero es que durante años hemos concentrado la atención en una guerra contra el carro, en darle garrote a los dueños de los carros y ahora de las motos, pero nunca se pensó en un trabajo mucho más pedagógico en el que el carro se reconociera como un actor de la movilidad y lográramos que la gente se moviera de una manera responsable en el carro. Hoy lo que tenemos es que la gente compra carros, compra motos, a pesar de los trancones que estamos viviendo, la gente los sigue comprando.
Justo ahora estábamos viendo el tema de Soacha, es un tema gigantesco, es un problema gigantesco. Son vecinos nuestros y son uno de los principales compradores de moto. ¿Esas motos a dónde vienen? A Bogotá. Entonces, cuando uno mira ese paquete, realmente estamos en una situación muy difícil y por más que en este momento se haga algún esfuerzo, pues el panorama no va a ser mejor en los próximos meses si no logramos que, uno, las obras se hagan rápido, dos, que se trabaje con la ciudadanía para que la ciudadanía realmente aprenda a moverse de una manera diferente. Tres, y esa ha sido una consigna, es cómo hacemos que el transporte público sea mucho más atractivo. Y ahí hay una cosa muy rápida. Señor. Deberíamos trabajar en dirección a llevar la tarifa cero al transporte público. Que la gente pudiera utilizar el transporte público independientemente de dónde viva y se pueda mover con una opción de transporte público. Y de esa manera, el que no quiere usar el transporte público, pues se le cobra más duro por usar el carro. Pero eso que estamos haciendo ahorita no nos está funcionando. Doctora Botajicio, su lectura sobre lo que estamos haciendo mal en materia de movilidad en Bogotá. Mire, esto que nosotros tenemos y que vivimos y padecemos diariamente en Bogotá no es muy distinto a lo que padecen las grandes ciudades del mundo. Pero ¿cuáles ciudades? Las ciudades que no han logrado solucionar su transporte público, un transporte público sostenible, incluyente, económico, y estas ciudades van a seguir siendo insostenibles mientras no logremos nosotros darle una verdadera y estructural respuesta al problema de la movilidad de los más pobres. Lo veíamos al inicio del video cuando la alcaldesa hablaba de que hay que dejar el vehículo. Claro, y lo que han hecho las ciudades y esencialmente las ciudades europeas que han logrado transformar la movilidad ha sido lograr un transporte público efectivo, eficiente y tú lo acabas de decir, atractivo, porque para que el ciudadano cambie su movilidad y deje el carro, porque es que recordemos que el carro no es solamente en términos de trancón, es en términos ambientales también, en términos de CO2, es decir, una persona motorizada en un solo vehículo que hace sus desplazamientos le cuesta muchísimo más a una ciudad que una persona que hace sus desplazamientos en medios alternativos de transporte como la bicicleta o como la marcha. Hoy la fórmula ya la están implementando muchos países del mundo y es el transporte público. Mientras nosotros no logremos realmente tener una red de transporte pública sólida, eficiente, sostenible y sobre todo económica que la gente pueda abordar. Hay mucha gente que no va a trabajar porque no tiene con qué pagar el pasaje o que se juega su vida en una motocicleta. Recordemos que hoy el parque automóvil de la ciudad ha crecido en términos de 2 ruedas, ¿cierto? Pero no solamente el de la ciudad, sino el de todos esos desplazamientos que hacen diariamente quienes habitan en las periferias de la ciudad. Hablo de Faca, Bosa, Soacha. Esos desplazamientos han aumentado y además ha aumentado el parque automóvil de las dos ruedas. Algo que nos dejó la pandemia clarísimamente fue el cambio de patrón en la movilidad. Hoy tenemos más motociclistas, que son la víctima más vulnerable. Tenemos, por supuesto, los peatones, que han aumentado la marcha y ha aumentado el desplazamiento en bicicleta. Entonces, la solución está planteada una red de transporte público mucho más robusta y más eficiente. Concejal Carrillo. Bueno, María Camila, creo que hoy vamos a coincidir todos en esta mesa, creo que no va a haber mucho debate porque estamos de acuerdo en que la solución es un sistema de transporte masivo, integrado, extenso, robusto, ojalá gratuito. Yo coincido plenamente con esa propuesta que hace aquí Fernando Rojas. La gratuidad en el transporte sería deseable. Y Bogotá, por ejemplo, tiene ya una gran ventaja, y es que nosotros tenemos un sistema de transporte que se llama Transmilenio, que es, en mi opinión, el peor error técnico que ha cometido esta ciudad en su historia. Ese error
nos cuesta billones de pesos a los bogotanos. Pero fíjense ustedes que de todos los desastres aparecen oportunidades. La ciudad ha tenido que buscar hasta debajo de las piedras recursos para financiar una cosa que se llama el FED, el Fondo de Estabilización Tarifaria. Entonces nosotros hemos avanzado hacia cómo conseguir recursos para subsidiar la operación del transporte. Eso es un camino andado hacia adelante que nos permite buscar otras fuentes adicionales para eventualmente poder llegar a convertir este desastre que ha sido el Fondo de Estabilización Tarifaria en un sustento para la gratuidad del transporte. Yo creo que eso es posible si lo pensáramos con cuidado y, por supuesto, si existiera la voluntad política. Pero yo quiero decir una cosa y, pues, Fernando, que es historiador, no me dejará mentir. Cuando usted pregunta cuál es la razón de esto, o cuando nos preguntamos por qué hemos llegado a esto, yo le puedo decir a los televidentes con toda claridad que la responsabilidad de esto es de los políticos. Es de los políticos, porque han sido ellos los que han tomado las decisiones y han tomado históricamente decisiones antitécnicas, incluso contraintuitivas, para favorecer unos negocios. Le pongo un ejemplo. Fernando Mazuera Villegas, antes de que existieran POTS en Bogotá, que había una cosa que eran los planes viales. Fernando Mazuera Villegas fue 4 veces alcalde de Bogotá. Todas las urbanizaciones que empiezan por M las construyó Mazuera. Madelena, Modelia, Mandalay, Masurén, todo lo que empiece por M en Bogotá lo hizo el alcalde, que era el Peñalosa de esa época. Un dandy que hacía negocios, exportaba traviesas, platino, no sé qué, y lo llamaban los presidentes para ser alcalde de Bogotá. ¿Y cuál era la decisión de ordenamiento territorial que tomaba ese alcalde? Pues, por supuesto, con sus compinches del consejo, pasar las vías por donde estaban, pasar las vías por donde estaban. De cara adelante. Perdóneme, Mari, pero es que aquí estamos hablando de cuál es la razón. Digamos, entonces, ¿cómo se ordena la ciudad? La ciudad no se ordena de una forma lógica. Aquí no conseguimos unos buenos urbanistas que ordenan la ciudad. Pero la ciudad se ordenó alrededor de los intereses privados de un alcalde. Y lo mismo pasó cuando llegó Peñalosa. Peñalosa, que es el mayor vendedor de buses de la historia. Es el hombre sinónimo del bus en el planeta. Lo hemos elegido 2 veces alcalde y a mí no me extrañaría, que volviera a lanzarse. Pero yo creo, miremos cuando preguntan, yo a usted la dejé hablar. Miremos hacia adelante sobre cómo poder salir. Entonces, si a usted no le gusta lo que yo estoy diciendo, usted espera su turno y empezamos un diálogo. Miremos, Mari, hacia adelante sobre cómo poder superar el trancón, porque yo creo que el tiempo que perdemos movilizándonos en Bogotá amerita un capítulo aparte, es decir, cómo superamos eso. Hoy tenemos sí una flota importante de Transmilenio, tal vez esa no fue la solución, pero ¿cómo avanzamos? ¿Cuál podría ser la fórmula? Se plantea aquí en la mesa, Fernando lo dice, la gratuidad del servicio público, pero eso en el mundo, eso no es factible. Digo, ¿con quién no podemos comparar? Sí se puede hacer y, perdón, para poderle explicar acá, mira, hoy más o menos el funcionamiento de Transmilenio al año está alrededor de unos 4.6 billones de pesos, más o menos. Por tarifa estamos pagando alrededor de 2.1 billones de pesos. Con el presupuesto nuestro, ¿cierto? Los impuestos de los bogotanos y de las bogotanas, estamos pagando alrededor de 2.4 billones de pesos. O sea, estamos pagando más, ¿cierto? Vía presupuesto que vía pasaje. Hace unos meses yo había propuesto la idea de revisar lo que nosotros estamos pagando vía tarifa. En la tarifa que nosotros pagamos hoy en Transmilenio nos cobran la chatarra, comprar los buses viejos y destruirlos, comprar los buses nuevos, construir patios, comprar equipos tecnológicos. Son 4 cosas que nosotros no deberíamos pagar vía tarifa. Nosotros deberíamos pagar en la tarifa el servicio. Si el gobierno nacional, y ahí está la fuente de financiación, nos ayuda a financiar esas 4 cosas, como lo hace con los proyectos férreos, estaríamos logrando una reducción alrededor del 40% de lo que estamos pagando hoy en la ciudad. ¿Qué significa eso? Volvamos a hacer las cuentas. Obviamente esto es a mano alzada y tenemos que abrir el debate, pero es parte de la discusión. Eso significa que si el gobierno nacional nos ayuda a financiar todo esto, estaríamos hablando que el funcionamiento de Transmilenio al año podría estar alrededor de los 2.7 billones de pesos. Si ya hoy estamos pagando 2.4, necesitamos conseguir 300.000 millones de pesos, invertirlos en el funcionamiento, y eso permitiría que cualquier persona en cualquier lugar de Bogotá pueda usar el transporte público para ir al trabajo, al estudio, al médico, a donde quiera. Con eso, realmente, la ciudad
no solo tiene una mejor movilidad, ¿cierto?, sino que está planteando un desafío gigantesco a los dueños de los carros y de las motos, donde les dice, mire, es que ya no hay excusa. Ahora usted no paga el transporte público. Eso significa que o se baja del carro y usa el transporte público, o yo como sociedad voy a tener que cobrarle más fuerte a ustedes por el uso que van a tener. Claro, eso Mari, es a lo que esto yo se me puede entender refería. como una guerra, digo, se lo pregunto porque tal vez muchos, voy a ser aquí abogada del diablo, se lo preguntan, ¿esto es una guerra contra el vehículo, el carro particular? No, esto es una cruzada por la vida. Y hablo de una cruzada por la vida y estoy de acuerdo totalmente con el concejal. Y es que nosotros nos equivocamos en el modelo de ciudad y todo nuestro esquema de transporte público en algún momento obedeció efectivamente a intereses particulares. Pero hay que mirar hacia adelante, ¿cierto? Y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la gratuidad en el transporte público. Pero así como nos equivocamos en los modelos de ciudad, como nos equivocamos en asirnos a esos intereses individuales, nos equivocamos también creyendo y asumiendo, y la ley lo dice, que el transporte público tiene que ser autosostenible. Y es que no hay ninguna tarifa, no hay ningún esquema tarifario que permita que el transporte público sea autosostenible, pero es público. Ningún modelo en el mundo de transporte público que funcione es autosostenible y creo que ese es el primer error. Pienso que el transporte público en Colombia, como en muchos otros países del mundo, tiene que ser subsidiado vía tarifa. Pienso que sí debe ser subsidiado. ¿El de Bogotá en alguna medida es subsidiado? Enormemente. Enorme, pero hay una cosa ahí, Sí, Mari, que pero es muy importante. discúlpame, Ojo, solo Tranquila, déjala terminar. déjame cerrar la idea. Y volvemos a arrancar. Mire, Bogotá, como lo tiene todo el país, tiene un problema gigantesco. La industria, es decir, si hay algo que las empresas y todo el sector productivo debería cofinanciar, es el transporte público. ¿Por qué? Porque los empleados tienen que llegar y tienen que devolverse. Nosotros en Colombia, quienes tenemos empleados, pagamos el subsidio de transporte. Pero ¿qué es lo que hacemos? Entregamos un dinero al empleado. ¿Y qué está haciendo el empleado hoy? Saliendo a comprar la moto con ese transporte público. Y adicionalmente, pues estamos alentando cada vez con toda esta entropía en la movilidad el uso de las dos ruedas motorizadas y ojo, el usuario que nosotros perdemos en el transporte público, ese no lo volvemos a recuperar. Y recordemos que hay muchas ciudades en el país que arrancaron con modelos como el de Transmilenio y que han ido fracasando. ¿Por qué? Porque no es ni autosostenible, ni vía tarifa se puede garantizar que sea incluyente y asequible para los ciudadanos. Gracias. Concejal Carrillo. Yo quisiera añadir algo a lo que anota Fernando. Otro paso indispensable para llegar a la gratuidad, y yo sí estoy de acuerdo con la gratuidad del transporte público por muchas razones, porque el pasaje es extremadamente costoso. Es extremadamente caro y cuando hay esa barrera de acceso, pues va a empezar, eso sumado a la pésima calidad del servicio, pues eso va a generar un montón de inconvenientes, de peleas. Incluso usted Mari, que defiende la vida, pues ahí incluso puede haber cantidad de accidentes, la siniestralidad vial aumenta por los evasores. Yo sí estoy de acuerdo con la gratuidad, con la tarifa cero. Pero para llegar a eso, otro paso indispensable es cambiar el modelo de operación. Hay que estatizar la operación del transporte público. Si le vamos a dar subsidios, démoselos a las personas, no a los operadores de Transmilenio. Eso es un sinsentido y aquí yo tengo que recordar, pues lamento mucho si no les gusta que miremos al pasado, pero yo aquí tengo que recordar que fue una persona, Enrique Peñalosa, el que se echó el cuento hace 20 años de que él iba a crear un sistema que no requería de subsidios, justamente diciendo que los sistemas férreos, como el sistema de metro pesado, necesitaban demasiados subsidios y que además el CAPEX era demasiado alto. ¿Qué nos hemos encontrado hoy? Que 20 años después de tirar a la basura el dinero de todos los colombianos, porque eso no solamente es plata de Bogotá, aquí también hay plata nacional, después de 20 años de tirar el dinero a la basura, seguimos insistiendo en lo mismo. Aquí hay que decirlo abiertamente, hay que hacer un desmonte gradual de algunas troncales de Transmilenio. No podemos seguir expandiendo un sistema que tiene un CAPEX extremadamente alto para lo que es. Nosotros estamos construyendo hoy, y estas cifras, ustedes, si me las pueden rebatir con mucho gusto, estamos construyendo troncales de Transmilenio a $40 millones el kilómetro. Eso es una insensatez.
Países como por ejemplo Chile construyen líneas de metro subterráneo de última tecnología a $100 millones el kilómetro. Lo que estamos pagando en Colombia no tiene ningún sentido. Hay que parar, hay que reconocer que hubo un error y hay que empezar, sí, a soñar con un desmonte de varias troncales de Transmilenio y, por supuesto, dejar Bueno, de y estamos soñando, Yo creo que Fernando, con el hay- metro. Estamos sí. soñando con el metro. Tenemos también la red de Transmilenio. Me gusta mucho una frase de la doctora Botajicio que dice, ella refiriéndose al que se baja del transporte público, no lo recuperamos. Poner el transporte público gratis incentivaría eso, es decir, a volver al transporte público. Es que viene con lo que le iba a plantear ahorita a Mari. Claro, uno puede decir, yo no estoy de acuerdo con la gratuidad, y pues es razonable, ¿cierto? No hay problema. Pero yo creo que si tenemos en cuenta que el transporte público pesa en la economía de una familia alrededor del 25% de los ingresos, no ha comido, no ha pagado arriendo, no ha pagado salud, no ha pagado servicios, el 25% es un montón de plata para una familia. Entonces, cuando a mí me hablan que el 25% de lo que yo me gano se me va en el transporte público, yo sí tengo un afán de cambiar esa movilidad. Por eso la gente se monta la moto. La gente no se monta la moto de parche, de irresponsable. O sea, lo utiliza porque es más barato, es más rápido, puede llevar a otra persona, con Y lo va cual... de puerta a puerta. Claro, va de y puerta a puerta. además de eso puede trabajar. Es que si uno hace el cálculo de cuánto vale una moto hoy al día, Se la da uno el podría, placer. claro, Pues uno claro. podría calcular que Total. al día puede estar pagando unos 4.000, 5.000 pesos de cuota por la moto. Si yo tengo, o sea, yo tendría que pagar alrededor de 5.000 pesos por moverme en Transmilenio, solo yo. Y además mi esposa, estamos hablando de 10.000 diarios. Y si en la moto pagué 5.000, me ahorré 5.000. Pero ¿Cierto? yo no- Es yo un tema aquí, de economía que ahí es Fernando, fundamental. ojo, porque yo Doctora no Mar. estoy hablando, yo no estoy diciendo, cuando yo digo no estoy de acuerdo con la gratuidad, es que el servicio público de todas maneras cuesta. Y hay unos sectores que uno puede beneficiar, como los estudiantes, como las personas mayores. Yo estoy hablando de una tarifa asequible, una tarifa que no pese tanto en la canasta familiar. De Eso acuerdo. tiene que ser Mari, claro, pero porque en esta no es, situación necesitamos llegar a medidas audaces para poder mover lo que está pasando. Es que hay que reconocer que efectivamente nos hemos equivocado, sí. ¿Usted tiene el ¿Cierto? dato de cuánto tiempo perdemos en trancones en Bogotá? Mire, más o menos el cálculo y le voy a contar una historia mía, porque hay gente que dice, politólogo, porque habla de movilidad. En el año 2001, cuando yo empecé a estudiar temas de movilidad, encontré un estudio que decía que más o menos en el año 92, 94, una persona en Bogotá pasaba alrededor de 10 años de su vida sentado en un bus. Y yo decía, pucha, si yo soy conductor de un bus, pues 10 años es poquito. Pero si yo lo uso para ir de un lado a otro, pues eso es un montón. Si yo hago el cálculo hoy, nosotros estamos perdiendo alrededor de un poco más de un mes al año montados entre un bus, ¿sí? Si eso lo multiplicamos por las horas que tenemos, por los meses, los años de vida que tenemos, estamos perdiendo un montón de tiempo de nuestras vidas ahí Sí, es montados. productividad, Eso es una total. cosa grave. Y entre Pero- más pobre sea, más lejos vive. claro, y más se demora. Porque si uno vive en Rosales y trabaja en la 67 con séptima, se va en Así es, bicicleta sí. y en bajada. Claro, si yo vengo de Ciudad Bolívar, si yo vengo en Paraíso, pues la única manera que tengo, bueno, ahora tengo un cable. pero Pero que yo usted quería, menciona- perdóname, usted menciona- yo quería solo discúlpeme, hacer una señora. acotación de algo que dijo el señor concejal y es lo siguiente, y es cierto, Transmilenio, yo recuerdo cuando arrancaron las primeras encuestas de Transmilenio, pero yo también recuerdo cómo hace 20 años, y tal vez más, 21, Transmilenio le cambió la vida a los colombianos. Pero ¿qué pasó? Sobre que todo nos, a Peñalosa. yo ese sí yo que no le soy cambió la política, vida. lo que yo quiero hablar es de los tiempos de trayecto. Y yo recuerdo algo que es muy importante y que es mi tema, y es que en esa época la autopista norte era el corredor vial más peligroso del país. Ahí todos los días había muertos. Y algo que cambió fue justamente toda esa estructura de Transmilenio. Pero además, efectivamente, los tiempos de viaje disminuyeron. Pero ¿qué pasó también? Pasó que en 20 años nosotros nos quedamos casi que en 20 años Transmilenio se quedó quieto, no creció, se hicieron una que otras, pero no fue un transporte público que realmente fuera creciendo a medida que iba
creciendo la ciudad. Y atención, también nos quedamos, las buenas redes de transporte público integran otros modos de transporte público, el ferry, el tranvía, el metro, otros muchos medios, y nosotros nos quedamos con las ruedas, ¿de acuerdo? Y no logramos como pensar. Primero, dejamos estático un sistema que atendió unas necesidades de hace 2 décadas, ¿sí? Pero no creció, no fue como al ritmo de la ciudad. Bueno, y adicionalmente lo con un vimos metro. como el único mecanismo, es decir, en transporte están todos los sistemas de transporte multimodal, y aquí nos quedamos como si fuera el único que existiera. Entonces nos olvidamos que existe el tranvía, nos olvidamos que existe el metro, nos olvidamos de todos los otros sistemas que se pueden ahora integrar. estamos soñando, si les parece más adelante hablamos de las obras de Bogotá, ahora estamos soñando, concejal Carrillo, con un metro, pero usted mencionaba algo y era relacionado con las responsabilidades. Esto es un tema de personas, de gobiernos, pero sin duda los trancones no comenzaron con la alcaldesa Claudia López, pero yo sí quisiera preguntarle sobre las medidas, si es un acierto o un desacierto el pico y placa, porque fíjese usted, las cifras era guardar la mitad del parque automotor y solo logramos el 4%. No, Eso- sí eso- sirve eso no para sirve aumentar para nada, la eso es inequidad una- social. es ¿Por una qué? es una Porque el que solución tiene cortoplacista. dinero, pues termina comprándose un vehículo adicional o pagando el pico y placa, pero ojo, O el que no transfiere tiene el tanto riesgo compra a dos carros más nosotros. baratos. O sea, es que aquí incluso hay unos impuestos muy altos a los automóviles. Usted se compra un carro nuevo y paga una cantidad absurda de dinero en IVA, paga unos impuestos al rodamiento todo el tiempo. Y yo estoy de acuerdo con esos impuestos porque los vehículos individuales generan unas externalidades. Pero aquí lo que ha habido desde hace 20 años es una guerra en contra de los carros. Y esa guerra parte de un argumento que en mi opinión es absolutamente peregrino, y es que en los carros van unos ricos malvados, ¿cierto? Como el trino tan célebre de la alcaldesa cuando le dice a Mario Hernández: los rines de lujo de tu carro pueden esperar, querido Mario. La inmensa mayoría de automóviles que se mueven en Bogotá no le pertenecen ni a Mario Hernández, ni a Arturo Calle, ni a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Le pertenecen a personas que con mucho esfuerzo pagan un crédito de un carro, además de gama media baja. Eso es lo que hay en Colombia. Pero además de quiénes son los dueños, es para qué lo utilizan. Hay muchas personas que trabajan con esos carros. Y los vehículos individuales, y aquí permítame, me voy a extender un minuto, pero es importante decirlo porque muchas personas no saben. Yo creo que estos espacios son muy buenos para comunicarle a las personas qué es lo que se está haciendo hoy en Bogotá. En Bogotá se está planteando un Transmilenio por la carrera séptima que va a sacar una muy buena parte de los vehículos individuales que hoy se mueven por ese corredor. Pero además se está proyectando una cosa que le dicen metro, yo le digo Transmimetro, porque es simplemente un juguetito ahí encima de una gran troncal de Transmilenio, que va a sacar definitivamente a los vehículos desde la 22, desde la calle 22 hasta el Monumento a los Héroes. No van carros por ahí, solamente habrá acceso a los garajes. Eso es una locura. Se está planteando, por ejemplo, en la séptima, un puente en la 92, donde derribaba el proyecto de Peñalosa del Museo del Chicó. Ya Claudia no va a derribar el Museo del Chicó, qué respetuosa es del patrimonio. Pero entonces va a subir un puente en la 92, ahí enfrente de esos edificios de 5.000 millones de pesos el apartamento, para que todos los vehículos que vienen de norte a sur suban a la circunvalar, o si no, se metan por el Chicó a buscar la NQS. Eso es una locura. Aquí no hay una varita mágica para desaparecer los carros, y mucho menos cuando hay un aumento. Usted decía hace un momento que los carros también contaminan. Pues bueno, hay un avance de la tecnología que es innegable. La electrificación del transporte sí está a la vuelta de la esquina, pero aquí se están planteando unos proyectos a 15 y 20 años como si pudiéramos desaparecer a los carros así. Y le doy un último dato. Señor. Quien pierde los nuevos usuarios de bicicleta, por ejemplo, porque entonces aquí van a salir a decir: súbase en la bicicleta, mi hermano, que la bicicleta es el camino. A mí me encantan las bicicletas, son maravillosas. Pero los nuevos ciclistas, y esto no lo digo yo, lo dice un estudio de los mismos señores de los Andes que lo estudian todo acá. ¿Quiénes son los que se suben a la bicicleta hoy? El 75% de esos usuarios de bicicleta vienen del transporte público. Entonces, aquí seguimos perdiendo pasajeros. No es la gente del carro la que se está bajando, así se induzca la congestión, porque lo que hay hoy en Bogotá, esos trancones que usted, María Camila, padece y que todos los televidentes padecen, son en buena medida inducidos, y la idea es
aburrir a la gente para obligarla a subirse a Transmilenio. Pero un segundito, creo y que- entonces ¿tú qué propones? O sea, tú dices no limitar el uso del vehículo, pero tampoco ni el metro ni el Transmilenio. Entonces, ¿cuál sería la propuesta para Bogotá? Yo cuando he dicho que no el metro. Dijiste que era un muñequito. Carlos ha sido más partidario No. siempre del metro subterráneo Ah, ok. que, No, que de lo que se pero va a el hacer metro en el de elevado. verdad, o sea, Sí. Es que, ¿Qué propones? yo no sé, Mari, si usted conoce el proyecto que están haciendo. No sé No, si no, usted no lo lo conoce. conocía, no, Pues no sería sabía. muy bueno que todos los bogotanos lo conocieran, porque es un adefesio. Es que nos vamos a gastar 4.500 millones de dólares en volver a hacer la troncal de la Caracas para ponerle un trencito de juguete que pase encima con unos pilotes metidos en las estaciones de Transmilenio. Eso hace que haya que ampliar la estación de Tú me Transmilenio. estás hablando y ahí del metro. sale. Del Me metro estás de la- hablando que viene por de- la primera del línea. metro, A de- esos que le de la dicen concesión que tienen los chinos. Carlos, pero mira, hay una No, cosa, pero eso hay no una es cosa, concesional. Disculpe, pero hay una cosa Carlos, privatizada, lo cual es un absurdo. Hay una Discúlpeme, cosa- Fernando. No, hay una cosa muy rápida y es, yo creo que efectivamente en Bogotá no tenemos la capacidad de construir las vías que necesitamos a la velocidad que estamos comprando carros. Eso es una cosa que es un hecho. Yo creo que sí tenemos que construir vías porque tenemos un montón de lugares de la ciudad que no están conectadas con la ciudad y que por ahí también sale transporte público. Es que hay que recordarle a muchas de las personas que nos ven que buena parte de los barrios populares tienen una sola vía para salir y por esa vía sale el transporte de carga, los carros, las motos, los taxis, ¿sí? El transporte público. Entonces, no hay posibilidad de garantizar un transporte público que dé una confianza en horarios y en frecuencias, pues porque el trancón no lo va a permitir. Ahora, yo creo que si nosotros estamos hablando que la construcción de la línea 1 del metro va a durar 6, 7 años, Muy probablemente más. si nosotros hacemos un cálculo que se va a construir, lo que se construya en la séptima, finalmente después de la conversación entre la alcaldesa y el presidente, si nosotros vemos lo que se va a construir en la 13 y en el occidente, si vemos lo que se va a hacer en la autopista norte de ampliarla, lo que vienen para Bogotá son por lo menos unos 10, 12 años de Total, un claro. colapso. ¿Sí? Y simplemente no hay una respuesta. Entonces yo creo que aquí sí estamos perdiendo una gran posibilidad, uno, de que el gobierno nacional y el gobierno distrital trabajen en sinergia para lograr que la ciudadanía encuentre otras formas de moverse. Yo no puedo seguir invitando a la gente a que se mueva en bicicleta si la roban. Yo no le puedo seguir diciendo a la gente que salga a caminar si no tengo andenes seguros, continuos, con rampas para personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿cierto? Si eso no funciona simplemente, pues no hay por dónde moverse. Entonces yo creo, y esta es una última, una cosa final en este momento, es yo le haría una invitación, por ejemplo, a la Secretaría de Movilidad a que hoy abra el espacio para que en ciertos problemas, pues le pregunte a la gente qué otras ideas hay. Sí, porque Bueno, es esa que sería una buena- la vida diaria también tiene una sabiduría. Esa Y los sería- técnicos pues nos han Pero llevado sí, a esta yo sin sí, yo salida. No sé, Fernando, Doctora bueno, Más los primero políticos que los porque yo no técnicos. entendía muy bien cuando tú me hablaste del juguetico del metro. Yo le Conozco digo el trencito proyecto cañero. conozco el proyecto de la línea 1, que ha sido un proyecto estructurado, que ha estudiado demandas, en fin, ese es el proyecto mismo- sí lo ese conozco. es el mismo proyecto del No, que pero habla es que él Carlos. dice que unos pilotes, y Es que ese es así. no lo conozco. No, pero pues es que no ha visto por los otra planos, porque los hay un pilotos tema están que en la es mitad de las muy importante, estaciones. del que no hemos hablado acá y que tiene que ver con desarrollo urbano y con cómo planeamos nuestras ciudades. Y es que hoy lo que el mundo está pidiendo son ciudades 5 minutos. ¿Sí? Es decir, que en los radios de acción de las personas todo les quede a 5 minutos. Bogotá y esta alcaldía ha desarrollado un proyecto muy bonito que se llama Barrios Vitales y yo creo que por ahí es. Yo creo que cuando empezamos a mostrarle a la gente, mire por ejemplo un error que cometimos todos quienes somos papás y que permitieron en ese momento también las autoridades locales son los colegios. Tú hablabas ahorita de cuánto tiempo se demora uno yendo y volviendo. Un niño, ¿qué calidad de vida puede ser la de un niño que pasa 3 horas diarias en un bus en sus 2 desplazamientos? Mari, se van a Pues demorar cierto, ahora viene- 7 años de obra, más o menos, que dura
el acceso norte Y mucho más. con Pues, esos eso es- trancones. Tenemos trancones y vienen muchos más trancones. A pesar de la congestión, los siniestros viales encabezan las causas, fíjense ustedes, de muerte entre jóvenes en 15 y 29 años de edad. En esta década se convierte en la primera causa de muerte de niños entre los 5 y los 14 años. Lo anterior, según información de la Liga contra la Violencia Vial. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Las cifras los dicen, son datos del Observatorio Distrital de Movilidad de agosto. Dice que aunque la velocidad promedio en las ciudades en la ciudad de Bogotá es cercana a los 25 kilómetros por hora, hay corredores viales a ciertas horas horas pico, en los que la velocidad en los últimos días no ha superado los 2 kilómetros por hora. ¿Por qué, doctora Botajicio, si tenemos esas velocidades, tenemos la siniestralidad por las nubes? Mire, el problema de las muertes y lesiones en el tránsito tiene múltiples aristas. Efectivamente, el factor de base que aumenta todos los otros riesgos es la velocidad. Claro, uno puede hablar de la velocidad promedio de circulación en la ciudad, pero resulta que nosotros tenemos unos momentos valle y tenemos también unos tramos de vía donde muy probablemente la gente por el acelere y por salir del trancón hunde el pie en el acelerador, superando los límites permitidos de velocidad, y obviamente ahí es donde tenemos el tema de las muertes y lesiones en siniestros viales. Hay otro tema que hay que recordar, porque Bogotá va mal como va todo el país. El país lleva 14% más de muertes que el año que ya era el más mortífero, que fue el año 2021, de todo lo corrido del siglo. Pero adicionalmente, nosotros tuvimos un gran problema pospandemia, que ya lo referí, y fue el cambio de los patrones de movilidad y la sentencia de la Corte Constitucional, que no la hemos podido superar. Entonces, hoy las vías del país y también las vías de la ciudad de Bogotá, pues viven en la anarquía total, porque en esos sitios donde la gente puede correr, corre. Pero adicionalmente, recordemos una cosa, que las muertes y lesiones en siniestros viales se dan sobre todo en los horarios después de las 7, ¿Y las 9 de la provocan quiénes? noche. ¿Vehículos y sobre o todo, motociclistas? No, en Bogotá motociclistas y en el país motociclistas. Claro, la muerte de motociclistas en Bogotá ha aumentado mucho más vertiginosamente que lo que ha aumentado los viajes en dos ruedas Pero son motorizadas. intocables, ¿no, concejal, los No, motociclistas? son muy tocables, pero Pues ellos vea. se sienten intocables. Y eso No, es le digo gravísimo, intocables porque tenemos- doblegan claro, incluso la voluntad de los gobiernos, pero por el porque costo bloquean la político, ciudad. por el costo político, por el costo Pues político. eso Concejal quedó Carrillo. bastante claro con Claudia López, que pues intentó... Yo tengo aquí una contradicción, y es que yo creo en la libertad. Y aquí hay gobiernos autoritarios que han querido, por ejemplo, ese cuento del pico y placa es una cosa extremadamente autoritaria. Yo no entiendo aquí cómo no se levantó la ciudad hace 20 años cuando dijeron, no, es que usted va a seguir pagando el mismo impuesto, pero puede usar el carro la mitad del tiempo. O sea, eso es para salir y bloquear y hacer una huelga, pero no, aquí todo el mundo, como se dejan, pues, manosear de los políticos, entonces dijeron, bueno, yo sigo pagando lo mismo y ya. En cambio, los motociclistas están organizados, tienen unos grupos de WhatsApp y unos grupos políticos que hacen que se muevan, y eso es legítimo. Esa es la democracia. Es que esto es un país libre. Aquí no se puede imponer por las malas que unos ciudadanos que quieren utilizar un medio de transporte no tengan derecho a usarlo, solamente para compensar la incapacidad del Estado de ofrecer un transporte como ese. ¿Y por qué le digo que es culpa de los políticos? Hace un momento Fernando decía, ¿qué vamos a hacer durante los 6 años de construcción del metro ese del trencito cañero de Peñalosa? ¿Qué vamos a hacer? Pues eso era una de las primeras cosas que tenían que cuantificarse en el momento de definir el proyecto. En muchas ciudades se hacen metros de manera subterránea con la tecnología actual. No estamos hablando de hacer un metro subterráneo en Londres hace 150 años. Estamos hablando de cómo se hacen hoy. Usted abre un hueco, ¿cierto? Un hueco para los televidentes, un hueco, mete una tuneladora que es un topo, y ese topo va avanzando por debajo de la tierra sin que nadie se dé cuenta. Y aquí le voy a decir una cosa, María Camila, que he dicho en muchos espacios, pero es que a uno no le ponen cuidado. En Bogotá, hace poco más de 10 años, por allá en los días de Samuel Moreno, se hizo un túnel de más de 10 kilómetros. Antes.
durante la alcaldía Eso empezó, de Mocus, eso fue en Samuel Moreno. entre Guaymaral El y intercambiador. Guanajuatillo. Se hizo uno. El intercambiador Fucha-Tunjuelo es un túnel hecho con esa misma tecnología de 6 metros de diámetro que nadie en Bogotá se dio cuenta de que lo estaban construyendo. Entonces, ¿cómo me van a decir que esa misma tecnología que ya se utilizó aquí no se va a poder utilizar para un metro? ¿Sabe qué es lo que pasó? Que en ese momento coyuntural del 2015, cuando hubo un cambio de gobierno, quien fue elegido es una persona que se ha beneficiado directamente del monopolio de los buses. Si hubiera ganado, por ejemplo, Rafael Pardo, hagamos aquí un ejercicio de imaginación, si hubiera ganado Rafael Pardo, al día siguiente de que Pardo se posesione en el Líbano, Santos le daba el COMPES y habrían empezado a hacer la primera línea del metro. Pero lamentablemente eso no pasó y ahora seguimos con una alcaldesa increíblemente irresponsable que quiere endeudar a la ciudad hasta los tuétanos para cumplir con una promesa de campaña, entre comillas cumplir, y seguir en su carrera a la presidencia. Fernando. Mire, yo creo que aquí es muy importante que tengamos en cuenta algo con las motos. Yo creo que si tenemos en cuenta que primero las motos llegaron para quedarse. O sea, esto no es una cosa simplemente de Bogotá, es una cosa que en el mundo está pasando. Y uno de los elementos fundamentales para comprender es que la moto, como hablábamos ahorita, tiene un componente social. Entonces, si yo veo como Estado que las motos son protagonistas de la mayor cantidad de accidentes, yo inmediatamente lo primero que tengo que revisar son los cursos de conducción. Y llevamos años diciéndole al Ministerio de Transporte, por favor, revise y fortalezca sus cursos. Necesitamos que acceder a una moto sea difícil, no porque estemos satanizando al que vaya a usar la moto, sino porque es una responsabilidad como sociedad de invitarlo a decirle, necesitamos que usted proteja su vida y proteja la vida de su familia y de los demás, pero eso no pasa. ¿Sí? Y eso es un elemento fundamental. Si tenemos un problema con la velocidad, el problema no es del carro, el problema es de quien maneja el carro. ¿Y dónde se prepara el señor o la señora que maneja el carro? En los cursos de conducción. Entonces, si el Estado no asume su papel, pues simplemente estamos fritos. Porque es que el gobierno nacional, y eso ha sido una constante a lo largo de los años, es que sale y dice, vamos a apoyar el transporte público, pero no ayuda con plata para las tarifas. Dice que ayuda con algo de infraestructura y algo han ido haciendo, pero no ha sido una apuesta fundamental y transformadora, no está. Pero al mismo tiempo dice no, y vamos a desincentivar el uso del carro y entonces los alcaldes pueden poner castigos, impuestos y todo eso, pero al mismo tiempo saca pecho porque la industria Pero usted automotriz... me da la razón, porque fíjese que usted dice vamos a ponerle más castigos, más impuestos a los carros. Digo, yo no tengo vehículo, pero estoy acá viendo un poquito desde la barrera, los toros desde la barrera. Claro. ¿Por qué las motos no? Digo, No. las motos pagan pocos impuestos. Claro, es que eso puede pasar. no pagan. No pagan peaje, no pagan- El punto es la visión que tenemos. Mientras que la industria automotriz, carros y motos, generen impuestos, empleo, la plata por autopartes, o sea, es que eso tiene una economía gigantesca detrás que le sirve al gobierno nacional. Una economía legal e ilegal. E ilegal. Entonces, lo que estamos diciendo, lo que estoy planteando en este caso es, el gobierno nacional pues tiene que pararse y decir qué es lo que quiere hacer, y si tiene que hacer ajustes, pues los hace, pero el problema no es el vehículo, ¿cierto? Es que los carros están ahí. Lo No, que yo sí necesitamos pienso es, que el problema lo que no, el necesitamos problema es sí es el vehículo. transformar la el visión problema, claro que que las sí, personas Fernando, tienen no, del vehículo y no, cómo lo manejan. Doctora El Mari, problema ¿cuál es sí el problema? vehículo, porque recordemos que nosotros en Colombia, por ejemplo, el tema de las motos, yo estoy de acuerdo contigo que esto es un problema que tiene un componente social muy profundo, del que tristemente la misma industria automotriz se ha querido lucrar. O sea, decir que es que la moto es el transporte del pobre, sí lo es, pero yo no le puedo dar al pobre la moto y quitarle la vida, ¿no? Recordemos que nosotros en Colombia no hay ninguna guerra que deje 4.700 muchachos muertos al año. Y esos son los muchachos que mueren en una moto. Hombres jóvenes en plena edad productiva que ni siquiera habían culminado la básica primaria. Entonces, esto sí es un problema gravísimo de inequidad social, porque ¿quiénes están pagando los costes de esa inequidad? Los más pobres. ¿Y a través de qué? A través de la movilidad. Cuando nosotros no restringimos el uso del vehículo, cuando nosotros no creemos que el problema sí es del vehículo, porque estos motociclistas mueren, ellos no mueren solos, muy pocos mueren Mari, solos. pero es que la mueren moto en no se mueve, interacción, pero la moto no mueren se en mueve
Pero perdona, Mari, eso es como culpar a los fabricantes de cuchillos porque alguien mata a alguien con un La cuchillo. industria automotriz ha hecho unos desarrollos tecnológicos maravillosos. ¿Cómo es posible que en Colombia, donde está la industria india más grande del mundo, nos sigan vendiendo motos que no tienen frenos ABS? Pero eso es un ¿Cómo problema, es posible que digamos pero que el eso es un problema no es de los vehículos pero cuando eso- el vehículo no, acelera, Maga, pero eso venga, es Maga, con el sistema, pero eso es no como tenga- matar el mensaje. Estamos como la historia de la culpa es de la vaca, Vamos a prohibir la venta de Sí, cuchillos. concejal, eso es una visión muy Vamos a reduccionista. prohibir la venta de El único cuchillos. instrumento que Vamos a introduce prohibir la venta de perdón, al cuchillos sistema porque hay gente que da es el puñaladas. vehículo, y el vehículo tiene Mari, que ser no, seguro. no. Y tiene que ser seguro El para vehículo el que puede va ser adentro seguro. como para el que va afuera. Mari, el seguro- No, pero el es que vehículo- el conductor Bueno. se va a equivocar. Perdón, Conducir me es tengo una que ir, profesión de me tengo que ir a riesgo. comerciales. los Teslas se Concejal manejan Carrillo, por solos. favor, para concluir. Los Teslas se manejan solos. Acaba de sacar A propósito todos de los esto, vehículos estamos que no tienen hablando ni de siquiera congestión, cinco estamos estrellas. hablando de los trancones No. que usted padece diariamente en Bogotá, que es muy superior a las cifras que registra Sao Paulo, incluso México, Colombia, hablando de siniestralidad, hablando de las cifras. Prepárese porque vienen años de trancón, porque estábamos hablando, entre otras cosas, de las obras que se están en este momento poniendo en marcha en la capital del país. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. En el sistema vial. Estamos de regreso, este es un tema realmente apasionante, de muchas visiones, Fernando. Su reflexión ya final, ya casi nos vamos. Miren, yo creo que aquí hay varias cosas. Lo primero es que los problemas de movilidad no se van a resolver de un día para otro y no hay una varita mágica que lo tenga todo listo. Yo creo que tenemos que trabajar rapidísimo entre el gobierno nacional y el gobierno distrital para lograr la tarifa cero del transporte público, para tratar de traer a más personas al transporte público y que le mostremos a los del carro y la moto que hay otra opción diferente para moverse. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que es fundamental que a través del Consejo, del Congreso, que tenemos unos congresistas que pidieron votos en Bogotá y desaparecieron, Están ¿cierto? en Valledupar. Tenemos un montón de problemas en este en momento en la ciudad Cartagena y no están. aparecen. Y yo creo que ellos tienen que hacerle seguimiento a las obras para que todo se haga en los tiempos que necesitamos. Y finalmente, yo sí creo, y este es un pedido al gobierno nacional, necesitamos fortalecer los cursos de conducción. Si no logramos dar ese paso, no vamos a tener personas preparadas para sentarse al frente de un volante inseguro o extremadamente seguro como debería ser. Doctora Mari, su reflexión final. Sí, yo creo que nosotros tenemos que romper muchos paradigmas y dentro de esos paradigmas que tenemos que romper es creer que un vehículo está mejorando nuestra calidad de vida ciudadana, porque no es cierto. Lo que realmente, mire, lo que nosotros hemos creado como ciudades es casi que antibiológico y hay algo, tenemos que lograr garantizar el derecho a una movilidad segura, sostenible, incluyente y económica, porque es la manera como accedemos a todos nuestros otros derechos ciudadanos. Y el transporte público es la solución, pero un transporte público que integre todos los otros elementos o los otros transportes públicos intermodales, que vaya evolucionando. Sí tenemos que proteger e incentivar los diferentes medios de transporte alternativo como la marcha y la bicicleta, porque además es un problema de medio ambiente, es un problema de emisiones. Esto no puede ser sostenible cuando tenemos una cantidad de vehículos todos rodando con una sola persona. Para mí sí es fundamental el transporte público, no solo como una medida para disminuir la interacción de otros vehículos y evitar que los motociclistas, que los ciclistas y los peatones mueran, porque es que nosotros no estamos conociendo el costo para la sociedad de las muertes y lesiones en siniestros viales. Concejal Carrillo. Es indispensable aceptar los errores, cambiar el rumbo y aceptar, por ejemplo, que las troncales de buses en carril exclusivo a 40 millones de dólares el kilómetro no deben seguir construyéndose en Bogotá. Esos magros recursos que el gobierno nacional ha destinado para el transporte masivo deben irse a donde está el mayor déficit,
que es en el transporte férreo de alta capacidad, es decir, a los metros pesados. El desarrollo en los próximos 20 o 30 años en la ciudad debe darse hacia eso y al mismo tiempo hay que buscar soluciones también. Yo, por ejemplo, el otro día pensaba, ¿por qué no pensar en asociaciones público-públicas para construir nuevas vías y otras cosas? Porque hay que darle una solución a lo que ya existe. Los carros no van a desaparecer con una varita mágica y creer que a punta de congestión inducida la gente se va a subir a Transmilenio, eso es una falacia. Este es el concejal Carlos Carrillo, concejal de Bogotá. Un gusto tenerlo esta noche aquí en Zona Franca. Muchísimas gracias por la invitación, María Camila, muy contento de estar acá. A usted gracias, y esta noche también con nosotros Fernando Rojas, experto, un historiador, doctor en historia, experto en movilidad. Doctor Fernando, muchas gracias por acompañarnos. María Camila, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes y tenemos que tener mucha paciencia. Bueno, eso es una muy buena recomendación. Doctora Mari, un gusto siempre. Mari Botajicio esta noche aquí en Zona Franca. Gracias, paciencia sí, pero tenemos que seguir jalonando por una movilidad sostenible para todos. Son muchas obras. La promesa en Bogotá, soñamos con un metro en Bogotá. Prepárese para los trancones, no será un año, no serán dos, serán varios. La propuesta es bajarse del vehículo, por lo menos es lo que dicen los gobiernos, el gobierno de Bogotá, bajarse del vehículo y buscar alternativas como el transporte público. Llegamos al final de Zona Franca. Ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos, que descansen.